el veto. ¿Está bien? Muy bien. Rechazan la insistencia de la misma, claro. Bueno, está explicando Victoria Villarroel cómo se tiene que votar. Muy bien. Retomo. Conforme lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, conforme lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos que se emitan. Se vota por medios electrónicos el expediente del Poder Ejecutivo 120/25 sobre el mensaje número 28/25, que observa totalmente y devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.794 sobre fondos de aportes del Tesoro de la Nación a las provincias. Estando todos registrados, se vota. Resultados afirmativos 59, atención, negativos 9, información urgente. 3. Se aprobó en el Senado de la Nación 59 votos afirmativos, 9 negativos, 3 abstenciones. Se aprobó el proyecto que sostiene el proyecto de ley de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. El Senado rechaza el veto a la ley de aportes del Tesoro Nacional que quería vetar el presidente Javier Milei. Escuchamos a Victoria Villarroel. 94 sobre fondo de aportes del Tesoro de la Nación a las provincias. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. Estamos viendo los votos. Juliana Di Tulio, bueno, estábamos viendo en verde quienes votaron a favor, en rojo quienes rechazaron. Por secretaría se enunciarán, las cuales serán debatidas en conjunto. Posteriormente a las votaciones se van a realizar de manera individual. Orden Bueno, del día, 197. Información urgente, Carla. Entonces, el Senado, nuevo revés para la administración de Javier Milei. El Senado rechazó el veto a la ley de los aportes del Tesoro Nacional. Primeras repercusiones desde el recinto del Senado. Carla Ricciotti. Jan, así es, 59 afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones de senadores que manifiestamente tomaron la palabra en el recinto y dijeron: nuestros gobernadores nos pidieron abstenernos. ¿Quiénes eran? De Angelis, del gobernador Rogelio Frigerio de Entre Ríos, sí, aliado del gobierno, y también los dos mendocinos, aliados también del gobierno por parte del gobernador Alfredo Cornejo, que son dos de los gobernadores que han cerrado alianzas electorales con el gobierno de La Libertad Avanza. Una amplia mayoría, te digo, superaron ampliamente los 2/3, se necesitaban 47 para alcanzar los 2/3, lo superaron por más de 10, por 12 senadores, 12 votos votaron, 12 votos más de los que se necesitaban para los 2/3, se lograron para rechazar este veto aquí en el Senado. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados. O sea, tener en cuenta algo, ¿no? Esta sesión sigue porque hay varios otros temas que hay que tratar, pero esto era lo central, ¿no? Claro. Ver qué pasaba con este rechazo. ¿Qué otros temas, ahora, Carla, están en agenda? Si los tenés, si no te complico. Sí, hay otros temas como modificación de prestaciones médicas para las infancias, hay muchas cuestiones de acuerdos, un acuerdo con Francia, un acuerdo con Austria, que estos dos habían quedado pendientes de una sesión anterior a la que habían pasado un cuarto intermedio y dejaron estos temas pendientes. Bueno, esto va a pasar a lo largo de la tarde. Lo cierto es que muchos de los senadores que están ahora dentro del recinto se van a levantar seguramente y se van a ir. Vamos a ver si terminan de tratar todo este temario que hay de diferentes proyectos en el día de hoy. Y lo que les iba a comentar es que está previsto para el próximo 2 de octubre que se trate aquí en el Senado los dos rechazos que vienen de diputados del día de ayer, ¿no? La emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Bueno, tienen que tener también el rechazo de esta Cámara y eso va a ser el próximo 2 de octubre.
¿Qué es A lo ver. que va a pasar? Hay tiempo todavía para que el gobierno empiece a negociar con los gobernadores. Bien, para entender primero, Carlos, Carla, quédate obviamente, a ver si sale algún senador, estamos ahí, estás en imagen. Carlos, ¿cómo repercute económicamente esto? Ya está Sebastián Cabo, también economista, sentado con nosotros, pero Carlos, primer repercusión económica para el gobierno. Bueno, hay que explicar lo siguiente, digamos, que el gobierno en el año 2024 solo repartió el 7% de los ATN que correspondían, y en el año 2025 solo repartió el 22% de los ATN que correspondían. Lo que está haciendo esto es llevar a una situación donde el gobierno va a tener que, de alguna manera, la diferencia con ese 22%, teóricamente se la tendría que entregar a las provincias y obviamente genera lo que el gobierno dice, un desfinanciamiento. Hay que recordar cómo se reparte la coparticipación federal para entenderlo un poco. El 43% va para el gobierno nacional, el 56% va para las provincias y un 1% son los ATN. Bueno, Sebastián, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Primera repercusión como economista desde la óptica, ¿coincidís con Carlos? ¿Tenés otra mirada? No, coincido con Carlos. Lo que estamos viendo justamente es en la economía, que esto ya estaba esperado y lo que vimos hoy fue justamente una caída brutal de los activos financieros en Argentina. O sea, esta votación ya estaba descontada por el mercado. Bien. O sea, creo que no había otra chance que no fuera esto, dado el marco también como se votó, ¿no? La sorpresa hubiese sido que hubiesen votado a favor del veto. ¿Era esperable esta volatilidad? Desde el mercado, recién lo charlábamos con Carlos, algunos esperaban, o como decía Pablo Fernández Blanco hace un rato desde la redacción, es un dólar que no está tan caro. ¿Vos qué crees desde la óptica, desde las proyecciones de lo que estudiás? ¿Puede seguir subiendo? ¿Se puede mantener? ¿Este es el techo? No, a ver, no está caro porque tenés el Banco Central poniendo... El Banco Central te pone una oferta en ese techo, o sea, está obligado a vender reservas para sostener el valor del tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio no se te va a ir mucho más de ese máximo que tiene para el mayorista. El resto del mercado está prediciendo otra cosa, o sea, los títulos públicos están prediciendo una mayor probabilidad de ingobernabilidad básicamente y una mayor probabilidad de vuelta del kirchnerismo en 2 años. El tipo de cambio no va a subir mucho más si el gobierno tiene poder de fuego para sostenerlo. Pero por eso va a estar el tipo de cambio más calmo si querés, porque ya está en el techo de la banda, ¿sí? Pero los bonos, las acciones están, la verdad que están muy destruidos en su valor. Tanto para las acciones y para los bonos hay que decir que hoy es uno de los peores días, digamos, del gobierno de Javier Milei, porque se conjugan las dos cosas, caída de los títulos, suba del riesgo país prácticamente 1.400 puntos, y por el otro lado, caída de las acciones, tanto en el mercado local como en los ADR en el mercado internacional. Y el Merval cae un escenario 5%. que hay que aclarar, que ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó la tasa de interés para el mundo. Y eso significa... Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque significa que si vos vas bajando el riesgo país y te baja la tasa en Estados Unidos, vos te podés financiar a una tasa mucho más baja. Para entenderlo esto, la tasa estaba entre el 4.25 y el 4.50. Ayer la bajó 25 puntos básicos y lo ubicó entre 4 y 4.25. Y hay la idea de que la Reserva Federal de los Estados Unidos baje la tasa a lo largo de este año. Muchos economistas marcan, no sé qué piensan ustedes, de que lo importante a veces, o en esta coyuntura política económica que está atravesando la gestión de gobierno, no importa tanto el dólar, o sí importa, pero es fundamental el número del riesgo país. Y con Carlos lo hablábamos fuera del micrófono, lo quiero charlar también con vos, Sebastián. Carlos, ¿cómo fue la cronología, al menos de estos saltos que tuvo el riesgo país en el último tiempo, en esta gestión de gobierno? Porque muchos dicen, miren el riesgo país antes que el dólar. Bueno, hay que decir algo para que la gente entienda. Estamos en septiembre. Sí. Hoy es 18, ¿no? Sí. Bueno, el 18 de septiembre del año pasado, el riesgo estaba aproximadamente en 1.400 puntos. 1.400 puntos. 1.400 puntos. El 4 de enero de este año, el riesgo país bajó abruptamente y se ubicó en los 560 puntos básicos. ¿Es bajo? Es bajo, pero el gobierno de Macri, por ejemplo, en el 2017 tenía un riesgo país de 320 puntos, bien, para entenderlo. Correcto. Ahora, ¿qué pasó después? Desde el 20 de agosto, el riesgo país estaba aproximadamente en 770 puntos y hasta hoy 1.400 puntos. O sea, se duplicó. Entonces, hay que tener en cuenta por qué pasa eso. Y esto está pasando básicamente porque el inversor está previendo en el riesgo país que el gobierno se le va a hacer muy difícil pagar los vencimientos de deuda que hay de aquí
hasta el final del gobierno de Milei, si esta situación no se revierte. Ya te pido la opinión, Sebastián Cabo, economista. Me voy y nos vamos todos a la Quinta de Olivos para saber el semblante de lo que está pasando. Allí está Diego De Luca, ¿verdad? ¿Está Dieguito? Sí, Jan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se está llevando a cabo la segunda reunión de la jornada, que se retrasó un tanto porque, claro, se extendió unas 2 horas. La primera, que comenzó pasadas las 11:30, que era el horario estipulado a priori. Entonces aprovecharon alrededor de las 15, cuando se retiraron, por ejemplo, Carlos Rucauf, Guillermo Montenegro, Patricia Bullrich y Sturzenegger. También Diego Valenzuela, esto hay que decirlo, y antes Ritondo, bueno, para almorzar en ese horario en el que estaba estipulada a priori la reunión que se estaría llevando a cabo adentro. Entonces, también vimos salir a Alberto Venegas Lynch, a Berti, ¿sí? Lo cierto es que hoy fue una reunión en donde Milei les habló a los candidatos, funcionarios y su equipo sobre cómo actuar y cómo encarar estos 40 días de campaña. Y es más, en cuanto a la foto oficial que se espera que se saquen, que De Andrés nos decía en off cuando salió, fue el primero en salir muy temprano, al poco tiempo de comenzada la primera reunión, nos decía que no se había llevado a cabo esta foto en cuestión, pero lo cierto es que lo que hacen es que pedirles los celulares a todos los que ingresan, los guardaban en una bolsa y a la salida se los devolvían. Santiago Caputo tuvo mucha participación también en la reunión, hubo una ronda de preguntas en cierta forma. Mirá. Y él respondía las inquietudes. Bueno, ya vamos a volver, Diego, quédate porque tengo que volver al recinto, voy al Senado. Carla Ricciotti, tengo entendido que está con el senador nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad. Carla. Sí, así es, Jan. Bueno, acaba de salir unos minutitos, ya tiene que entrar nuevamente para votar otra de los proyectos que se están debatiendo, pero bueno, veíamos, se votó por amplia mayoría esta insistencia. ¿Qué va a pasar de cara a lo que puede pasar con los otros rechazos que vienen vetados también de diputados, los dos que se van a tratar el próximo 2 de octubre? Bueno, en el Senado hay un consenso generalizado en que tanto la ley de emergencia universitaria como la ley de emergencia pediátrica, llamada Garrahan, como la ley vetada de los aportes del Tesoro Nacional, había acuerdo para poder avanzar y tener un número tan importante como es el de 2/3 para insistir en el veto del presidente. Hoy con esta ley se discutió mucho más, el debate fue mucho más profundo que un veto, fue cuál es el modelo de federalismo que concebimos. Y esta ley, todos saben que se creó en un marco, en un contexto en el cual el gobierno tenía el diálogo debitado con los gobernadores, había limitado las transferencias a la provincia y el Congreso estaba al margen de la mayoría de las decisiones. Se sancionó esta ley que de ninguna manera genera ningún gasto al gobierno, porque lo que cambia es la distribución de los recursos. Antes se distribuía, ¿no es cierto?, lo distribuía arbitrariamente el gobierno nacional y ahora se van a distribuir mediante el mismo régimen que la coparticipación federal. Perdón, ¿cómo se entienden dos posturas tan distintas? Los senadores sostienen que esto no modifica el déficit fiscal, que no modifica los números, que es una redistribución de recursos, y por otro lado tenemos mensajes del ministro de Economía que los llama golpistas, a que quieren derrocar el gobierno, a quienes votan este tipo de leyes o a quienes rechazan los vetos. Bueno, porque han adoptado la posición de montar un show e instalar esa situación. La ley de financiamiento universitario es un 0,14% del Producto Bruto Interno. La ley de emergencia pediátrica, el 0,02%. Por lo tanto, no tiene un impacto presupuestario importante, ni eso genera un profundo déficit fiscal. Mira, nosotros estamos absolutamente convencidos que la fórmula polinómica tiene que ser equilibrio fiscal, pero atendiendo las cuestiones sociales urgentes, entre ellas las que mencionábamos recién. Pero en el caso particular no genera ningún déficit porque son los mismos recursos. Senador. Son recursos de la provincia que se la trasladaban a la nación y la nación lo que hacía era, de acuerdo a cuando hay una emergencia o una dificultad económica en una provincia, distribuirlos. Senador. Lo distribuyen en forma arbitraria. Ahora se van a distribuir por el régimen de coparticipación. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jan Libares lo saluda aquí con Carlos Arbía. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo La primera consulta que me surge de esto, de la evaluación que está haciendo, es cuando usted marca que lo que va a incurrir económicamente para la gestión del gobierno, ¿ustedes saben o en el Senado se debatió y en estas 5 horas de debate de dónde va a salir ese dinero?
pero siempre es una pregunta recurrente. Y yo siempre digo, del presupuesto. En el año 2023 el gobierno prorrogó el presupuesto del gobierno de Alberto Fernández. En el 24 presentó el presupuesto y lo retiró porque no está dispuesto a hacer cambios. Si hubiéramos discutido en ese momento el presupuesto, seguramente esto hubieran sido las prioridades y otras no lo hubieran sido. Y ahora tenemos la oportunidad de discutirlo nuevamente en este presupuesto que se envió, en donde para nosotros la prioridad es la educación, la salud, los saberes de jubilados, la discapacidad y por supuesto esta ley que nosotros sostenemos porque no genera ningún impacto económico en el gobierno. Carlos. Senador, buenas tardes, ¿cómo le va? Carlos Alvía lo saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, lo que usted dice, los valores, digamos, de esto saldrán del presupuesto. Si el presupuesto, que estamos hablando del presupuesto 2025, pero vamos a hablar del presupuesto 2026. Si el presupuesto 2026 no tiene estos fondos, ¿ustedes le van a pedir al gobierno que incluya estos fondos? Pero por supuesto, el gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar y tiene que tener la apertura para generar acuerdos y consensos en el marco del Parlamento argentino. Y ahí se dan las prioridades en torno a un presupuesto. Por eso yo digo que nosotros hemos perdido mucho tiempo, hemos estado enmarañados entre leyes y vetos. Si esto lo hubiéramos resuelto en el marco de presupuestos anteriores, senador, atendiendo las urgencias sociales, nosotros sin lugar a dudas estaríamos discutiendo lo que necesita la Argentina, que son reformas estructurales. Y estas reformas estructurales han quedado a un costado, producto que estamos enmarañados en estos temas que tienen que ser resueltos. Sé que tiene que votar, senador, le agradezco mucho por el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias, Ian, y a Carlos. Muy bien, Carla, gracias también. Ya volvemos con vos al recinto. Carla Ricciotti desde el Senado. Hablábamos con Maximiliano Abad porque tiene que volver a votar. Repetimos, es la información urgente política de la jornada. El Senado de la Nación sostuvo y rechazó el veto del presidente Javier Milei a los aportes del Tesoro Nacional. Está con nosotros también, además de Sebastián Cabo, economista, lo recibimos a Máximo Reina. Muchísimas gracias para analizar un poco esta coyuntura. Primera mirada a este resultado, Máximo. Esperable. Digamos, esperable este resultado como otros tantos que probablemente van a venir. El gobierno está con una debilidad fuerte, no solamente en el marco interno, sino en la recomposición de alianzas y en la recomposición de coaliciones que lo mantuvieron en los últimos, no diría 18 meses, porque la realidad es que el cierre de listas fue un poco lo que trajo todo esta debacle, ¿no? Pero esperable, es otro de los tantos errores u otro de los tantos fracasos que deberá soportar el gobierno de cara al 26 de octubre, donde la fecha de las elecciones le puede dar un poco de aire, pero necesita recomponer urgente el mapa de alianza. Hoy cuando comenzamos el programa, lo charlamos con Paulino, con Carlos, se armó el debate a raíz de saber cuáles fueron las consecuencias o cuáles fueron los factores para llegar a estas consecuencias, digo bien. ¿Qué crees vos que pasó? Si fue como marcaba Carlos, o lo que decía yo, y me corregía Carlos, un freno en la economía en el primer trimestre, cuatrimestre, comienzo de año, el escándalo, si se quiere, político de Spagnuolo, de la Suizo-Argentina, la gente que no llega a fin de mes. ¿Qué crees vos que fue el factor para que se llegue hoy a esto? Creo que el cierre de listas, en términos de lo político, digo, sí, en términos de lo político, el cierre de listas, porque tenemos un gobierno que venía en el marco externo, si se quiere, discutiendo con gobernadores, discutiendo con periodistas, discutiendo con analistas, con economistas, con el mercado, con distintos actores. Un gobierno que ocupó la centralidad apenas asumió y logró, en base a la imagen de Milei y la expectativa que generaba, además de la baja de inflación y cierta estabilidad, generó un poder que le impidió al resto de la clase política también animarse a enfrentarlo. De hecho, los que lo enfrentaron durante mucho tiempo siempre terminaron perdiendo, porque él gozaba de cierto apoyo. Es cierto que todo el año es difícil de decir cuál es la falla estructural que provocó la caída, ¿no? Son muchas, claro, son muchos los pequeños, pero creo que cuando se rompe el frente interno, en el cierre de listas, cuando se termina de discutir con algunos gobernadores que lo habían venido acompañando en el Congreso y la cuestión interna también de lo que es la mesa de política del presidente, son dos flancos que le propinan las primeras derrotas en la Asamblea Legislativa, digamos, en la Cámara de Diputados, y eso anima al resto de los actores a seguir de alguna manera pujando por obtener un poquitito más. Sebastián, si hoy estás sentado en una mesa de trabajo y tenés que darle un consejo, si se quiere, desde tu experiencia, al ministro de Economía, Luis Caputo, para seguir de aquí en adelante, ¿cuál sería el primero que le podés brindar? No, a ver,
Yo creo que hay dos caminos posibles acá. Uno es no sostener las bandas. Yo ahí sí comparto con el ministro de Economía que hay que sostenerlas porque eso marca la credibilidad, aún a riesgo de empezar a bajar reservas. Porque yo creo que lo que están jugando acá es estos 30 días que van a ser muy largos hasta las elecciones. Sí. Pero ¿cuál es el riesgo de que salga mal en ese escenario? Que vos ya no puedas, que el riesgo país no sea 1.500, sino que se te vaya arriba de 2.000, si la mayor probabilidad de que gane la oposición se eleva. ¿Qué significa eso? Que supere los 2.000 puntos. Ya no puedes ni financiar. Ya con 1.500 ya no te puedes financiar en el mercado, ya estamos hablando de una tasa del 20% sería, ¿sí? Pues la tasa americana es 4 y pico ya, ayer la bajó Trump, como decía muy bien Carlos. 4 más 14, 18. Claro. Hoy 1.500, 1.400 te da un 18%. Ya no te puedes financiar. Arriba de 2.000 ya son valores de casi default. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo que hay que hacer, sostener la banda, es lo que está acordado con el fondo. Hay reservas suficientes para hacerlo. ¿Es bueno usarlas para esto? Claramente no. La alternativa, que es no mantener las reservas, pero liberar el tipo de cambio, creo que incluso es peor. ¿Sí? O sea, pasadas las secciones, de acuerdo al resultado, seguramente tengan que redefinir qué es lo que van a hacer. Seguramente tengan que liberarlo un poco, soltar las bandas un poco más. Hay que ver, pasar las secciones, si es bueno el resultado, el tipo de cambio también bajaría. ¿Sí? Pero estamos con una moneda del aire hasta las elecciones, porque lo que falta acá es un shock de confianza de la gente. ¿Sí? Que puede estar o por lo puede lograr el mismo gobierno o lo pueden lograr tal vez alianzas con los gobernadores, pero lo que falta es eso para mí. Es confianza, porque acá no hay un problema económico. ¿Sí? El plan es robusto, no cambió nada en el plan hasta hace una semana. Lo que cambió es todo la coyuntura política. Carlos, ¿cerró el mercado ya? ¿Cierran los mercados? ¿Está el dato del central o todavía tenemos que esperar unos minutos? No tengo todavía el dato del Banco Central, pero tiene que estar por salir. Lo que hay que decir también, en línea con lo que decía Sebastián, es que cuando el mercado te está pidiendo algo, no te está pidiendo 100 mililitros de sangre, te está pidiendo 1 litro, para que se entienda. Entonces, cuando el mercado a vos te pide, vos le tenés que dar. Si al mercado vos no le das, entras en una pulseada, como dijo Sebastián, y tenés el problema. ¿Qué pide el mercado hoy al gobierno en particular de Milei? Yo creo que le pide 2 cosas. Fortaleza política, y que haga los cambios que tiene que hacer. Que desde que terminó el proceso preelectoral del 7 de septiembre, cuando el 8 de septiembre perdió la Libertad Avanza y perdió por 13 puntos, le están diciendo, mirá, es como una empresa, cambia el management. Este management lo tenés que cambiar, tenés que hacer algo. Cambió, lo puso de ministro del Interior a Lisandro Catalán, que está negociando con los gobernadores. La Argentina tiene Ministerio del Interior, pero le están pidiendo otros cambios al gobierno que tal vez el gobierno no los puede hacer, los hará seguramente a lo mejor después del 26 de octubre, va a esperar, pero en la medida que vos esperás hasta el 26 de octubre y si tenés que salir a defender la cotización del dólar, vas perdiendo reservas, entonces el 26 de octubre vas a tener menos de reservas de cuando tenías que hacer los cambios. Máximo hacía todo el tiempo, asentía así. ¿Por qué, Máximo? Porque, comparto un poco de lo que dicen los dos. Necesitas el shock, pero es muy difícil dar el shock ahora. Y ¿le conviene políticamente esperar, como dice Carlos? ¿Qué crees vos? Lo que pasa es que es complejo, porque vos decís, me conviene esperar, sigo desangrándome, total mañana a la mañana voy al médico, y cuando mañana a la mañana vas al médico ya no tenés fuerza para levantarte. Muy buena analogía. Tenés un problema entre el inicio y el final. ¿Cuál es el inicio? 8 de septiembre después de las elecciones. Sí, está claro. ¿Cuándo es el final? 27 de octubre. Entonces, si vos no lo haces en el inicio para generar el shock, si ya lo haces ahora y el mercado no le importa. Entonces tenés que esperar para, después del resultado del 26 de octubre, hacer un cambio, cambiar el management y a partir de ahí empezar a ver cómo sigue el gobierno. Bien. A ver, y el equipo económico. Y ya seguimos con este debate de ideas e información para entender políticamente, porque ahora vamos a hablar vos me decís, con Matías Moreno desde la redacción del diario. Pero mirá ese número, 59.9, ese número te tiene que decir algo. 59.9, 3 abstenciones. Te tiene que decir algo. Es verdad. Al gobierno le tiene que decir algo la votación en el Senado. Bueno, de ahí la primera pregunta que me surge, Máximo, es, ¿ya es tarde para esos acuerdos? Pues, por ejemplo, doy un pequeño dato que ya lo saben todos.
En los últimos días, Lisandro Catalán, como dice Carlos, viajó por el país. Mañana creo que lo va a ver a Orrego en San Juan, estuvo con Sáenz en Salta, abrió la billetera, como se decían, o por ejemplo, hacía la analogía Claudio Jacqueline, decía la caja chica, dio algunos dineros para algunas provincias aliadas y no sirvió porque en diputados votaron igual en contra. Es decir, ¿ya es tarde para alianzas, para acuerdos o no? Creo que no es tarde para acuerdos y alianzas. El tema es la forma, el tema es también reconocer y aceptar que hubo durante, de vuelta, ¿no? 16 meses que funcionó el gobierno en términos legislativos, consiguiendo mayorías, consiguiendo blindar los vetos, consiguiendo avanzar en su agenda. Lo que de alguna manera tiene que reconocer, recomponer y buscar rearmar es eso. Lo que no está claro es que el equipo elegido internamente, por eso digo que el quiebre interno me parece importante, porque hay un desconocimiento o una falta de autoridad de las principales espadas del gobierno, las principales negociadores del gobierno, y que tampoco en la política eso genera la confianza que, como decía también Carlos, o sea, así como el mercado requiere confianza, la política también requiere señales de confianza. Y con un nuevo ministro que no perciben como quizás fortalecido, entonces ahí tampoco se Bueno, fue confianza. muy fuerte lo de Valdés. Hace unos días lo charlábamos con Carlos de que se mueva de la Casa de Gobierno. Parte de esto, de lo que pasó ayer, de lo que acaba de pasar, me quedo con lo que dice Carlos, muy buen concepto de miremos ese número en pantalla, 59-9, cómo se fueron, porque ahí también estamos viendo que senadores que acompañaron en su momento al gobierno, al menos en esta parte de gestión, votaban a favor. Lo que sucedió ayer en diputados también se conecta con este número, porque muchos diputados que en su momento acompañaban a la gestión de Javier Milei, dejaron de hacerlo y se genera una polémica importante, por ejemplo ayer en el recinto de la Cámara de Diputados, entre Silvia Lospenato y Cristian Ritondo. Creo, todos lo conocen, son del PRO, o no, o dejaron de serlo. Si podemos, Gus, vos me decís si está Matías Moreno desde la redacción del Diario de la Nación, porque quiero entender y comprender un poco por qué se da esta pelea, porque muy bien lo dice Máximo, muy bien lo dice Carlos. El gobierno comienza a perder poder de fuego hasta de los propios. Y hoy hacía un buen análisis en una nota, porque hasta algunos decían, Máximo, yo no sé si vos viste esa información o si por lo menos se puede entender como información, de que quizás hasta la expulsen del bloque a Silvia Lospenato por lo de ayer, por votar en contra. ¿Qué crees vos que puede pasar? Puede suceder. Cuando hay falta de liderazgo, cuando hay falta de centralidad, cuando hay falta de agenda, puede suceder cualquier cosa. No solamente en política, sino uno lo ve en cualquier ámbito de la vida. Digo, los desbandes y las faltas de, si se quiere, institucionalidad o corporativismo internos se generan cuando hay falta de rumbo, falta de identidad, falta de liderazgo. Y en este caso están pasando un poco las tres. A ver, lo saludamos entonces ya a Matías Moreno, está en la redacción del Diario de la Nación, para entender un poquito, hoy lo leíamos en una gran nota que hizo para el Diario de la Nación, para entender un poco este contexto político de esta pelea que se dio ayer en la Cámara de Diputados entre Ritondo y Lospenato. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, te diría que es difícil definir hoy en día qué es del PRO. Estamos viendo una expresión clara, obviamente, en el bloque de diputados. Ahora, recién en la votación que se dio en el Senado también hubo voto dividido en lo que es la bancada que conduce De Angeli, que, por ejemplo, se abstuvo. Sí, la abstención. Y tenemos a Carmen Álvarez Rivero, alguien que está muy cerca del gobierno, que votó a favor de sostener el veto de Milei. El resto de la bancada se sumó a la maniobra de la oposición y votó a favor de la insistencia de la ley. Yo te diría que lo que ayer diputados por primera vez se vio a Ritondo muy molesto con la actitud de Lospenato. Lospenato, recordemos, fue la candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires, elegida por Mauricio Macri, alguien que había estado muy cerca también del gobierno, de Martín Menem. Recordarás cuando se aprobó la ley base, fue una de las diputadas más elogiadas, si querés, por Milei. Bueno, el quiebre se produjo cuando en la plena campaña de porteña se cayó el proyecto de ficha limpia en el Senado. Bueno, en ese momento hubo un cruce, te diría, de acusaciones entre el gobierno y el PRO a ver quién había sido el responsable de aquella frustrada votación. Finalmente él quedó del lado, te diría, Lospenato de Jorge Macri, alguien que, por ejemplo, el presidente le ha retirado incluso el saludo. Y te decía al principio, es difícil identificar hoy quién o qué es el PRO, ¿no? Que ha perdido identidad, obviamente, a partir de su acuerdo con electoral, con la Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y otros distritos del país, pero sobre todo en esos dos lugares donde fue auspiciada, por ejemplo, la ciudad por el propio Mauricio Macri.
Y Ritondo ayer lo que le achacaba a Los Penato, que en un discurso bastante crítico dejó en claro por qué no estaba de acuerdo con acompañar al gobierno en la defensa de estos dos vetos, tanto de la ley que aumentaba los fondos para las universidades como en el caso de la emergencia pediátrica, y habló de esto con un discurso más, te diría, apostando a construir una alternativa, tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza. Mirá. Eso molestó mucho al bloque porque había habido el martes una discusión interna respecto de cuál iba a ser la posición. Ahí acordaron, obviamente en PRO venimos viendo desmarques de muchos de los integrantes del bloque. Bueno, Vidal con sus abstenciones, sí, obvio. Tal cual, Vidal, al que se dio el caso obviamente de Álvaro González, que es un hombre muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Vos antes hablabas de esta idea de que puede haber expulsiones. Yo te diría que habría que esperar un poco. Ritondo no tiene en la cabeza que está ahora en las reuniones de Olivos, estuvo con el presidente Milei en la reunión de candidatos de La Libertad Avanza, y ahora estuvo, o se va a sumar a la de la mesa bonaerense sobre de campaña. Me parece que no está pensando en expulsión, porque además, ¿sabes qué pasa? Muchos de los díscolos de PRO o los rebeldes del bloque de PRO terminan mandato ahora en diciembre. Es el caso, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, alguien que ayer votó a favor de insistir en la ley para los fondos del Garrahan, pero después se abstuvo. Sí, se abstuvo en el caso Mira, de si te parece, las sobre esto que estamos viendo en imagen, se refirió esta mañana Fernando Iglesias sobre ese cruce entre Ritondo y Los Penato, y esto decía, mira. Pasó que Silvia ha cambiado mucho desde que tuvo esa elección del 15%. Yo realmente la veo muy descentrada. En dos cosas: había votado a favor de los vetos del presidente, ahora vota en contra. Y está muy sensible. Nosotros discutimos el martes el voto del bloque y decidimos mantener lo mismo que habíamos votado la vez anterior, y ella se descolgó. Hubo una pequeña discusión, y después lo que pasó fue que yo les dije, mientras festejaban los muchachos del peronismo, que cantaran otra vez la marcha peronista, y se ofendió conmigo y me dijo esa frase que me parece absolutamente inaceptable. Me dijo: sos un provocador, ojalá la gente te lo haga notar en la calle. Yo le notifiqué al jefe del bloque y ahora charlaremos, ¿no? Un insulto se le escapa a cualquiera. Lo que me parece grave es la frase justificatoria de las agresiones que sufrimos, sobre todo los que nos oponemos al peronismo. Bueno, contundente entonces Fernando Iglesias, para entender un poco. Podemos volver a Olivos para ver cuál es el semblante, porque recién lo decíamos, hay reuniones, ¿sí? Quédate, Matías, porque tenemos un par de consultas más para entender la coyuntura. Ahí tenemos la imagen en vivo de lo que es la Quinta de Olivos. Ahora vamos a ir con Diego de Luca Olivos. Matías, una postura también importante del PRO para entender es, si se quiere o no, el silencio de Mauricio Macri, porque más allá del comunicado del PRO de hace unas horas, también hay que entender que, por ejemplo, Mauricio Macri está expectante, o al menos esos guiños de Bullrich, de Francos, por ahora no se vieron evidenciados. Así es, sí. Hace rato que no habla, se mantuvo o tiene una idea de no participar en la campaña, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, donde, recordemos, él tuvo una reunión con Karina Milei en Olivos antes de que se confirmara este acuerdo con La Libertad Avanza. Entiende que es un momento, una elección en que va a ser un plebiscito, una suerte de test de la gestión de Javier Milei, y prefiere no participar. A estas horas no había contactos directos del gobierno. Lo que espera, en caso de que lo llamen para dialogar, quiere saber, bueno, cuál sería un poco el contenido de esas reuniones, si va a ser solo para la foto. Macri no está dispuesto. Te decía antes lo de la reunión con Karina Milei. Ahí el gobierno había jugado o tenía expectativa en que haya una foto del apretón de mano entre Karina Milei y Macri. Él no quiso, finalmente se vieron en Olivos, no hubo fotos, solo un comunicado, intercambiaron unos tweets. Pero por ahora Macri prefiere, me parece, el perfil bajo, también teniendo en cuenta, él dio libertad de acción a PRO en todo el país, siendo el presidente de PRO y sabiendo la situación interna que tiene el partido, donde hay un sector que está jugando claramente ya con el gobierno. Después tenés el sector de Bullrich, que permanece adentro del bloque, por ejemplo, de Ritondo, pero ya también, obviamente, es parte del oficialismo. Tenés otro sector que sigue más cerca de Larreta. Un grupo que está
o con mira ilusionado esta construcción que están haciendo los gobernadores de Provincias Unidas. En el caso de PRO, ahí tiene a Ignacio Torres. Después tenés a Rogelio Frigerio, por ejemplo, que está jugando en Entre Ríos con la Libertad Avanza. Pero también, ayer vimos, no colaboró su diputado Morquio con el gobierno. Es decir, te diría que estamos en un momento que pareciera que esta elección va a servir para depurar un poco a todos los espacios, a todos los partidos, y vamos a ver una mayor fragmentación. Clarísimo. Matías Moreno, desde la redacción del Diario de la Nación, gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, momento de ir a las 4 de la tarde, 31 minutos, a la provincia de Santa Fe, porque está Maximiliano Espíndola con el gobernador Maximiliano Puyaro. Se está dando algo importante, Jenny, para entender este contexto. ¿Qué está pasando en Santa Fe?